Javier Milei es el primer libertario en gobernar un país y el primer economista en gobernar Argentina. Pero estos son apenas dos de los hitos que marcó en su primer año de gobierno. Milei ganó la presidencia con la promesa de sanear la economía, lo que incluye una reducción radical del tamaño del Estado. Y en solo un año logró reducir la inflación. Esto explica por qué mantiene su popularidad con índices de aprobación cercanos al 56% de los votos. Los mismos que consiguió cuando ganó la presidencia en segunda vuelta. Esto a pesar de que los argentinos atraviesan la peor recesión de América Latina, un desplome del consumo y un fuerte aumento de la pobreza. En BBC Mundo te contamos 4 cosas inéditas que ha hecho este líder libertario que suponen un cambio radical para Argentina. Cuando Milei postuló a la presidencia era un outsider, con apenas 2 años de experiencia en el Congreso. La Libertad Avanza, el partido político que se había formado para impulsar su candidatura como diputado, no tenía alcance nacional. No me importa quién sea mi rival en el balotaje, les gano a todos. Así, este ex panelista de televisión se convirtió en el primer presidente de Argentina sin estructura partidaria en llegar a la Casa Rosada. Quiero decirle a todos los argentinos que hoy comienza el fin de la decadencia argentina. Esto le costó caro. Su espacio no obtuvo una sola gobernación y apenas logró menos del 10% de los escaños en el Senado y el 15% en la Cámara de Diputados. Pero a pesar de gobernar en minoría, con el apoyo de otros partidos, logró que se aprueben sus principales propuestas. Aportó mucho su pragmatismo, digamos, ¿no? Su cintura para negociar, planteó esas posiciones de máxima, pero después fue pragmático en desescalar, digamos, y llegar a puntos de entendimiento. Milei también usó más de 40 decretos de necesidad y urgencia, llamados DNU, y vetó leyes del Congreso, llevando a sus opositores a acusarlo de abusar de esta herramienta constitucional. Ese es un sinsentido de lo que debería ser un cuestionamiento mayor a todos los mecanismos cesaristas constitucionales, pero cesaristas, bonapartistas, autoritarios. Argentina nunca tuvo un presidente como Javier Milei. ¡Soy el león! ¡Rugió la vez! El libertario parece querer demostrar en cada acto que no es parte de la tradicional casta política que asegura detestar. Pero más allá de su estética, muchos en Argentina están preocupados por sus constantes agresiones contra quienes piensan distinto. Desde su cuenta personal en X, en donde se define solamente como economista, el presidente suele descalificar e insultar a otros. Incluso ha insultado a muchos de sus pares, incluyendo a Luis Ignacio Lula da Silva, Andrés Manuel López Obrador y a Gustavo Petro, también a periodistas. Es en Argentina donde gran parte de los periodistas son, digamos, mentirosos y calumniadores seriales. Además de haber enfriado su relación con la vicepresidenta Victoria Villarruel, a quien definió como una persona que no tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones. Sus seguidores afirman que simplemente es alguien genuino que dice lo que piensa. Pero sus críticos también llaman la atención que estos ataques, viralizados por las redes sociales, pueden fomentar la violencia política. Otra cosa inédita en el gobierno de Milei es que el presidente argentino emprendió lo que él mismo bautizó como el mayor ajuste de la historia de la humanidad. Con su metáfora de la motosierra, que utilizó como símbolo durante la campaña, arrasó con 1/3 del gasto público. Esto llevó a que Argentina deje de tener déficit fiscal, es decir, más gastos que ingresos, uno de los principales causantes de la inflación. Milei también sacó del rojo a las reservas del Banco Central y le está devolviendo credibilidad financiera a la Argentina. También el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Mundial, pronostican que en 2025 será el país de la región que más crecerá. Sin embargo, el costo que han pagado los argentinos por este megaajuste ha sido enorme. Este año la recesión fue la peor de América Latina, un 3,4% del Producto Interno Bruto. Y la pobreza tuvo su mayor aumento en 20 años. Ahora, más de la mitad de los argentinos es pobre. Y 2 de cada 3 niños son pobres. Milei ha reconocido que su sinceramiento de precios, incluyendo devaluar el peso a la mitad, llevó a un aumento de la pobreza. Pero asegura que las correcciones económicas que está realizando están generando una baja de estos índices. En noviembre también anunció que la recesión terminó y prometió que de ahora en adelante todo lo que queda es crecimiento.
Quizás la cosa más inesperada que hizo Milei en su primer año fue apreciar el valor del peso, la misma moneda que durante su campaña llamó excremento. Milei había prometido que iba a dolarizar la economía y a dinamitar el Banco Central. Sin embargo, su gobierno explicó que tuvo que postergar estos planes porque primero, para hacerlo, debía resolver la deuda que tiene en el Banco Central. Lo que sí pasó es que al recortar el déficit fiscal, el peso se apreció. Y esto, si bien es bueno para la moneda local, también ha traído un problema inesperado. Argentina, que era un país atractivo por su cambio favorable, ahora se puso cara en dólares, algo que incrementa el costo de vida de los argentinos, afecta al turismo y a la industria. Si bien el peso es ahora una moneda más fuerte, Milei no ha renunciado a su idea de eliminarlo. Asegura que a través de la libre competencia de monedas, el peso irá desapareciendo y habrá una dolarización endógena y que entonces cumplirá con su promesa de cerrar el Banco Central.